Perfecto, muchas gracias Varinia. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva sesión de la Comisión número 4 del Sistema Penal y Sistema Penitenciario del COSOC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos muy contentos y contentas de tener a un invitado. El día de hoy nos acompaña Iván Navarro. Él es abogado y diplomado en políticas públicas, experto en el desarrollo de sistemas de gestión colaborativa de conflictos en ámbito judicial y extrajudicial, con especial interés por la difusión de la justicia restaurativa. Experiencia profesional de más de 10 años en políticas públicas del sector justicia en Chile y en Latinoamérica. Ha liderado iniciativas de diseño, implementación y evaluación de programas de acceso a justicia en áreas penal, civil, familiar y comunitaria. Actualmente Iván forma parte del programa de Justicia Restaurativa y Paz Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y desarrolla docencia e investigación en la Universidad Carlos III de Madrid. Es consultor del programa Eurosocial más de la Unión Europea para apoyar procesos de acceso a la justicia en Latinoamérica. Hoy en especial nos va a hablar sobre la justicia restaurativa, sus avances en Chile y principales desafíos. Iván, en nombre de la comisión, te agradecemos mucho tu participación, más sobre todo porque sabemos que allá es muy tarde, así que te agradecemos haberte sumado y te dejamos con la palabra. Ya, gracias Antonella. Bueno, agradecerle a Varinia que hizo la conexión, así que por la invitación. Además estoy muy contento de ver a Carmen Gloria también ahí conectada, que no nos vemos hace muchos años, así que no podía dejar de mencionarlo, me salgo el protocolo. Nada, agradecerles por la invitación, el COSOC que es una instancia que la entiendo bastante, porque como trabajé en el Ministerio de Justicia entiendo el rol que tiene, que es conectar a la ciudadanía con el Ministerio, cosa que siempre hace mucha falta. Ahora está formalizado, pero siempre es una instancia muy importante, así que encantado. Varinia me dijo que hiciera una presentación de determinado tiempo y luego, bueno, la idea es estar a disposición de ustedes para aclarar dudas, que yo creo que es la parte más importante, lo que yo les pueda decir en comparación con lo que podamos dialogar después, y yo voy a intentar ser de utilidad para de aclarar algunas dudas. Lo que no pueda responder, no voy a inventarlo, les diré que después les mando algún material o averiguo la respuesta. Pero de todas maneras, en función, lo que más me preocupa es dejar un espacio de diálogo, ¿no? De conversación, porque entiendo que es un tema novedoso en el COSOC, en el trabajo que están haciendo. Hay gobierno nuevo, así que también eso refresca que puedan entrar temáticas como estas, que en nuestra cultura todavía son bastante desconocidas, pero algo voy a hablar hacia el final de mi presentación de que están pasando cosas bastante interesantes hace 4 o 5 años, y en este en particular. Así que, dado el tiempo, es complejo, me costó condensar. Yo tengo pensado hablar media hora, y luego tener unos 30 minutos más de conversación. Ahora, si nos alargamos más, yo puedo estar, la verdad es que estoy acostumbrado ya a esta altura, en este periodo del año, estar conectado hasta ahora, así que en ese sentido estoy disponible si es que nos alargamos un poquito más o hay que compartir algún material, ¿vale? Preparé una presentación que a veces ayuda para ordenar algunas ideas. Hay algunos esquemas que siempre yo prefiero mostrar, porque ayudan a esquematizar, a visualizar algunos conceptos que a veces son más complejos. Así que desde ya, obviamente, la presentación después se las puedo enviar para que ustedes la tengan de respaldo, y ahí a veces cito las fuentes de algunas cosas. En fin, ¿ya? Así que cuenten con eso, que al final de la reunión yo se los mando a través de Varinia o al correo que ustedes me digan, lo comparto, ¿ya? Ahí te hice confitrión, Iván, así que deberías ya poder compartir pantalla. Sí, perfecto. Si alguien me confirma que se ve pantalla completa, genial. Se ve perfecto. Sí, ok. Entonces aquí está mi correo electrónico por si alguien después quiere ampliar algún tema, queda alguna duda, alguna idea que no quede clara, ¿ya? Entonces, lo que probablemente sería lo más lógico es que yo pusiera un concepto aquí pegara un concepto de justicia restaurativa, pero siempre me gusta partir por una idea de tomar conciencia de cómo estamos resolviendo los conflictos penales hoy día, porque de eso se trata la justicia restaurativa, al menos como la estamos desarrollando principalmente en América Latina, ¿m? Y en Chile. Surge el concepto, se plantea en el marco de las reformas penales, tanto generales como juveniles, de manera tal que la primera reflexión que a mí me gusta plantear es tomar conciencia de cómo nuestra sociedad, de la que nosotros somos parte,
hemos decidido que vamos a gestionar y vamos a intentar resolver los conflictos penales. Esto es como una convención social. Y esta imagen, que probablemente es muy familiar para todos, es lo que ocurre diariamente ahí cerquita del Ministerio de Justicia en Rondizoni. Voy a hacer un repaso de lo que ocurre generalmente en esta audiencia a partir de un texto de Nils Christie, que es un criminólogo noruego, que escribió un artículo que es muy famoso en la década del 70, que se llama Los conflictos como pertenencia. Entonces, Nils Christie, si estuviera con nosotros acá, diría, en una conversación de justicia restaurativa, diría, mira, fíjate que en esta sala de audiencia lo que ocurre es que hay tres técnicos del derecho, el juez, fiscal, defensor, que gestionan el conflicto, que originalmente fue denunciado por la víctima, ya, o por alguien, lo puso en conocimiento de la justicia. Pero son de estos tres técnicos del derecho que estudian muchos años, desarrollan un lenguaje muy complicado y impulsan una negociación muy sofisticada en que básicamente aplican la ley a los hechos, ¿ya? Porque lo que nosotros entendemos en el mundo occidental hace cientos de años es que cuando ocurre un delito, lo que sucede es que se afecta a una norma, y por lo tanto el Estado tiene la legitimidad de impulsar la solución de ese conflicto a través de la persecución penal pública. Entonces, cada una de estas instituciones tiene un rol asignado. Si le puedes bajar un poquito el volumen, por favor. Entonces, esto ocurre diariamente con cada caso. Se aplica la ley conforme a una fórmula, es un rito que ocurre estandarizadamente. Y además, Nils Christie nos diría, mira, lo otro es que generalmente la silla donde podría estar sentada la víctima está vacía. La víctima tiene un rol pasivo, está ausente. Y si estuviera, estaría con un abogado querellante, que además en nuestro país es un recurso muy limitado. Y la otra alternativa es que estaría sentada al otro lado dando testimonio, o sea, como un medio de prueba en función de la negociación que se da al centro. Y por otra parte, el infractor o la infractora tiene un rol pasivo, son objetos del proceso, no, más allá de las garantías que establecían en su favor, pero es objeto del proceso. Tiene intervenciones muy acotadas para confirmar ciertas decisiones, corroborar cierta información, pero no tiene mayor injerencia, ¿no? No tiene mayor injerencia. Y finalmente, en Gendarmería de Chile, está representado el poder coactivo del Estado, es decir, el riesgo de una sanción, que en definitiva es el resultado, que puede ser binario, ¿no? El resultado del juicio en general es sanción independiente de los términos intermedios asociados al principio de oportunidad en sus distintas manifestaciones. Entonces, esta imagen, después voy a volver sobre ella, pero es la manera en que hoy día nosotros respondemos a los delitos. ¿Okay? Ahora, vamos entonces a hablar de la justicia restaurativa. Este es un movimiento que hoy día está más elaborado, hay manuales, hay instrumentos internacionales, qué sé yo, hay organizaciones de la sociedad civil, pero que en sus orígenes fue bastante inorgánica, ¿ya? Siempre se dice que la justicia restaurativa surge de la práctica a la teoría, que se empezaron a ver proyectos, empezaron a ver ciertos ensayos en distintos países, y después se fue elaborando lo que hoy día ya es un movimiento, un enfoque mucho más elaborado. Surge en el mundo anglosajón principalmente, Estados Unidos, Canadá, en Oceanía, en la década del 70, inicios de los 80, y durante los 80 también empezó a desarrollarse en Europa con una fuerte influencia de los antecedentes anglosajones. Y en Latinoamérica empiezan las primeras experiencias que al menos están documentadas a fines de los 90, ya por lo tanto para nosotros es algo bastante reciente, que se ha ido integrando en los ordenamientos a propósito de todo este movimiento de reformas procesales penales, ¿ya? Que abandonaron los sistemas inquisitivos, pasaron a los adversariales. Y en particular en los sistemas juveniles, que es donde ha tenido más desarrollo en nuestra región, a propósito de la Convención de los Derechos del Niño, donde todos los ordenamientos penales juveniles pasaron de sistemas tutelares a los sistemas de garantías o de protección integral. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista doctrinario, no me detengo aquí porque aquí podríamos estar horas, pero estas son las corrientes que de alguna manera han ido alimentando las distintas líneas que confluyen en lo que hoy día es la justicia restaurativa, pero tiene raíces diversas, desde la victimología, con mucha fuerza desde la década del 80, desde Estados Unidos cruzó el charco a Europa y toda la agenda pro víctima de reivindicar su posición en el sistema penal, el comunitarismo liderado por John Braithwaite, un autor australiano, el abolicionismo, que es propio del sistema penal en general, que obviamente hacia finales del siglo pasado básicamente tiene un discurso de reemplazo total. Y finalmente, como les decía, toda la derivada de los derechos del niño y las niñas, ¿ya? Y los adolescentes, con el Estatuto de la Convención y los otros instrumentos internacionales. Entonces ahí están los orígenes, ahí es donde empieza a surgir esto y empieza a hacer sentido la crítica a la imagen de la sala de audiencia, ¿ya? Porque la víctima y el infractor tienen un rol pasivo, no participan de la gestión del conflicto penal, el Estado les expropia el conflicto, o sea, y impulsa, ¿ya?
Entonces la pregunta ahí es, ¿hasta qué punto es razonable que no pongamos al centro el daño que ocurre con un delito? ¿Ya? El daño que ocurre tanto en lo material, en lo emocional, psicológico, pero también en las relaciones. Eso hoy día para el sistema penal retributivo no es relevante, es secundario. Hay programas asistenciales para abordar ese tipo de consideraciones, pero no está en la agenda de esa negociación que se da entre los operadores del sistema de justicia. Incluso en lo que para nosotros la indemnización civil se suele ver en un juicio en paralelo o un juicio posterior, dependiendo del ordenamiento. Entonces, aquí dejo un concepto, no lo vamos a revisar en detalle por el tiempo, pero siempre es bueno tomar como referencia. Aquí yo cito la recomendación del 2018 del Consejo de Europa. ¿Y por qué elijo este concepto? Porque responde a un consenso de los países de Europa. Ya hay más de 40 países que en Europa hoy día tienen programas o legislaciones de justicia restaurativa, algunos con mayor desarrollo, obviamente Finlandia, España, Bélgica están desde los orígenes, hay otros que son más recientes, pero hay una amplia difusión, hay una amplia práctica que está sostenida hoy día institucionalmente, tanto por la Unión Europea como por el Consejo de Europa. ¿Ya? Y eso para nosotros es un antecedente bastante relevante porque ya no queda como una práctica aislada, como algo experimental en un país puntual, sino que es algo que está ampliamente difundido, se inyectan anualmente muchos recursos en investigación, en difusión, y me parece que el antecedente más relevante en ese sentido para confirmar esta tendencia es que el Parlamento Europeo en el 2012 emitió una directiva de víctimas, de información, protección y asistencia a las víctimas de delito en toda Europa, que incluye a la justicia restaurativa como una vía adecuada para poder responder a los efectos del delito desde la experiencia de victimización. ¿Ya? Así que lo dejo como antecedente. Ahora, conceptualmente, cuando uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Yo este esquema lo realicé a partir de Howard Scher, que es probablemente el autor más influyente a nivel internacional en la década del 90, el norteamericano, en Virginia, y tiene un texto que es bastante interesante al que después quiera profundizar, que es Cambiando los lentes. Él dice, mira, el mismo fenómeno que es el delito, debiésemos verlo con unos lentes que destaquen e identifiquen el daño ocasional. De manera tal que cuando nosotros ponemos al centro, en el triángulo, cuando ponemos en el centro el foco en los daños relevantes para las partes y los intereses implicados, es que efectivamente tenemos una muy buena chance de lograr un resultado satisfactorio en la gestión del conflicto penal. Porque cuando nosotros identificamos daños, que pueden ser materiales e inmateriales, no necesariamente estoy hablando del bien jurídico protegido de los tipos penales, sino que para lo que las personas es relevante, la identificación del daño y los intereses implica que vamos a asumir ciertas obligaciones, especialmente la persona que ocasionó el daño, el infractor o la infractora. Y a partir de la identificación de las obligaciones de asumir la responsabilidad por lo ocurrido, la responsabilización activa, vamos a promover metodologías participativas. Metodologías que pongan al centro no a los técnicos del derecho, sino que inviten a tener un rol activo a la víctima, al infractor y a veces a la comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, de las obligaciones nos vamos a mover al eje de la participación. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a canalizar participación y comunicación entre los actores para revisar lo ocurrido? Es para llegar a la reparación del daño. Ese es el objetivo final al cual está orientado la justicia restaurativa. ¿Ya? Y con esto quiero desde ya aclarar que no estamos hablando solamente de una reparación pecuniaria o económica, sino que va a depender de los intereses implicados. Va a depender de lo que para las personas sea relevante que sea reparado. A veces va a ser material, pero a veces también va a ser inmaterial. Más adelante voy a poner algún ejemplo al respecto. Este esquema conceptual puede ser llevado a distintos niveles, desde un nivel micro en que, por ejemplo, hay dos personas implicadas en un conflicto, pensemos en un robo, pensemos en unas lesiones, en una pelea, una discusión, pero también puede ser llevado a nivel meso, es decir, donde hay más cantidad de personas implicadas. Pensemos, por ejemplo, en un delito cometido en un colegio, en un delito cometido al interior de una familia. ¿Ya? Y también, a lo más, hay experiencias internacionales que lo podemos llevar a nivel macro, ¿no? A nivel masivo. Pensemos procesos nacionales de paz, daño medioambiental, etcétera, donde hay cientos o miles de víctimas. ¿Ya? El mismo esquema conceptual puede ser llevado, obviamente con algunas adaptaciones metodológicas, pero el concepto es el mismo, recorrer por los mismos principios. Y por otra parte, en cuanto a los participantes, como les decía, la justicia restaurativa plantea una pregunta que es bastante interesante, porque el sistema penal, los tipos penales, por regla general, están construidos en una lógica de uno a uno, víctima-infractor. Entonces tenemos dos caras de una moneda. En cambio, la justicia restaurativa provoca la reflexión sobre el rol de la comunidad. A veces la comunidad se ve afectada directamente o tiene participación, pero otras veces se ve afectada indirectamente. Entonces,
las metodologías restaurativas, las prácticas restaurativas, abren espacios para poder implicar también actores de la comunidad, tanto en el proceso como en el resultado, ¿ya? Por eso es que acá en la izquierda tenemos la O de ofensor, la víctima y la comunidad. Y siempre, por concepto, por definición, hoy día todos los instrumentos internacionales son unánimes en este sentido, que también vamos a tener un cuarto actor que es el facilitador o facilitadora. Siempre que llevamos adelante estas metodologías hay un tercero imparcial. Para nuestra cultura chilena lo más familiar es conseguir un mediador o mediadora, ¿ya? Pero se llama facilitador porque hay otras prácticas restaurativas distintas a la mediación. Entonces, esto es lo conceptual. Ahora, en la práctica hay ciertos principios que definen a la justicia restaurativa, que definen la configuración de las metodologías restaurativas, de las prácticas. Son voluntarias, vamos a promover la responsabilización activa, hay una relación de respeto, más allá de que haya habido un injusto, de que haya habido un antecedente que haya provocado un daño, asumimos que todas las personas, independientes de los hechos puntuales, merecen un respeto y una consideración de dignidad humana, ¿ya? La inclusión en el sentido de la universalidad, que vamos a promover prácticas restaurativas que sean accesibles para todas las personas, independiente de su raza, edad, condición, género, nacionalidad, etc. ¿Okay? Vamos a promover la construcción de una verdad dialógica, no la verdad jurídica que es construida sobre la base de lo que es penalmente relevante o las pruebas disponibles, sino que acá se construye una verdad a partir de las narrativas que se encuentran tanto de una parte como de otra, cuáles son los hechos relevantes y de qué manera se puede reparar. Y finalmente la comunicación, que es súper importante porque a veces se caricaturiza la justicia restaurativa como un encuentro cara a cara, ¿ya? Y eso obviamente a veces con delitos más graves da un poco de susto. Yo cuando hablo de lo que me dedico y empiezo a conversar me miran raro, me dicen, pero ¿cómo se va a encontrar un asesino con la familia de la víctima o delitos sexuales? Suena espantoso. Pero cuando uno empieza a explicar un poquito más largo, como digo yo, se toma el segundo café, uno explica que esto tiene ciertos matices y, por ejemplo, la justicia restaurativa tiene formatos indirectos, en que las personas, sin encontrarse cara a cara en el mismo lugar, en el mismo día, en el mismo sitio, pueden efectivamente mantener una comunicación y llevar adelante el esquema conceptual que yo les mostraba. ¿Ya? Eso también es posible de realizar. Los objetivos, ya me he referido, pero aquí están esquematizados. Primero, vamos a orientar a la responsabilización por lo ocurrido, una responsabilización activa, con participación, con protagonismo, para lograr la reparación del daño, ¿ya? Y como consecuencia de las dos primeras, se promueve mejores condiciones para la resocialización de los infractores ahí donde de alguna manera han sido eh, eh, movidos o privados de su comunidad o de alguna manera han sido objeto de alguna de las típicas etiquetas propias del sistema penal, ¿no? Que generan aislamiento, generan rechazo. La justicia restaurativa tiene una apuesta muy fuerte por la resocialización o la reintegración en las comunidades, ¿no? Vamos a volver sobre eso probablemente más adelante, dado las temáticas que ustedes están viendo en el ECOSOC. En el COSOC. Los beneficios para los participantes, en el caso de los infractores, como les vengo diciendo, otorga voz y participación. A los infractores les vamos a preguntar desde el inicio cuál es su versión de los hechos, qué experiencia han tenido, si de alguna manera también se han visto dañados, qué propuestas hacen. En ese sentido son protagonistas del proceso. Tienen la posibilidad de dar una explicación, sin estar cruzados por la estrategia judicial del defensor. Y eso es súper importante porque muchas veces eso también les trae paz o apoya en sus procesos de resocialización, el poder dar una explicación de cara a alguien concreto a quien han dañado y no simplemente al aire o en una sala de audiencia que es muy impersonal, ¿ya? La posibilidad de reparar, de hacer algo al respecto, algo concreto y muy importante que esté de acuerdo a sus posibilidades. A veces cuando los tribunales dan órdenes de reparación, servicio en beneficio de la comunidad, es una resolución vertical, es una orden de una autoridad que hay que cumplir, independiente de que los infractores tengan las condiciones o los medios para poder hacerlo. En cambio, en este caso, se co-construyen formas de reparar el daño que estén ajustadas a las posibilidades reales, a las expectativas de las partes. Y finalmente, y esto con especial relevancia en el caso de los adolescentes, también brinda una oportunidad de tener una experiencia de resolución de conflicto que sea colaborativa y que proyecta de cara al futuro, obviamente, el desarrollo de habilidades blandas que permiten interactuar de mejor forma en las comunidades. En el caso de las víctimas, otorga voz y decisión, que es radicalmente distinto a lo que tienen hoy día las víctimas del sistema penal, y por eso las evaluaciones tan bajas, tan precarias, de su experiencia de justicia, de su experiencia de acceso a la justicia. Aquí las víctimas tienen voz, tienen decisión, pero también tienen reconocimiento. Y esto es uno de los intereses de justicia más importantes. Hay una investigación que hizo Daniela Bolívar, que es una victimóloga, probablemente la persona que más sabe este tema en Chile,
que trabaja en la Universidad Católica, y hizo un Fondesit hace poco tiempo, publicó este año los resultados, sobre los intereses de justicia. Y fíjense que ella entrevistó aproximadamente a 100 víctimas de delitos violentos en la región metropolitana, sobre cuáles habían sido sus intereses en su experiencia de justicia. Y una de las cosas más importantes era efectivamente que no las cuestionaran como víctimas, sino que tuvieran reconocimiento, que pudieran tener mayor información del caso, que pudieran tener mayor decisión, que pudieran tener mayor control del proceso, no simplemente recibieran una carta con el resultado, ¿ya? Las víctimas también a través de estos modelos pueden acceder a cierta información del expediente o incluso a cierta información del caso, que a veces es penalmente irrelevante, pero es la pregunta que las víctimas tienen y le da vuelta a la cabeza una y otra vez incesantemente. Y la única persona que lo puede responder en el mundo es el ofensor. Entonces, en estos espacios confidenciales, protegidos, seguros, se puede dar efectivamente la transferencia de esa información y entonces, desde la perspectiva de la recuperación de las víctimas, es muy satisfactorio. Desde como se puede decir, el sistema de justicia como política pública, para las víctimas es muy positivo. Las evaluaciones comparadas arrojan altísimos niveles de satisfacción, porque tienen un trato personalizado, tienen una respuesta concreta y reciben, en definitiva, una reparación, ¿ya? El ajuste de expectativas se hace durante el proceso. Generalmente las víctimas, porque es la respuesta aprendida que tenemos, esperarían una sanción, la cárcel o algo por el estilo. Pero aquí se dan cuenta que parece que el infractor no era un demonio, no era un delincuente habitual, no era una mala persona, sino que a veces hay una explicación, hay una razón, hay un contexto y eso permite tener satisfacción con el proceso más que con el resultado de una sanción. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica este esquema? Más concretamente, con metodologías específicas. Siempre se suele decir que la justicia restaurativa es un paraguas, una caja de herramientas, una relación de género-especie. Es un enfoque que se lleva a cabo a través de distintas metodologías, de distintas herramientas o de distintas prácticas restaurativas. Una de esas es la mediación, pero hay otras prácticas también. Tienen un esquema que es básicamente el mismo, que tiene una etapa previa informativa, tienen un proceso y un resultado restaurativo, ¿ya? Dependiente de la práctica. Aquí está el esquema, no me detengo mayormente por el tiempo, podemos volver sobre esto después, pero lo que quiero reflejar es que, para que ustedes vean visualmente 3 ejemplos de las prácticas por excelencia, las que están más desarrolladas a nivel internacional. La mediación, como ven en la imagen, es básicamente 3 personas, el mediador, la víctima y el infractor. Puede, en el caso de los adolescentes, estar la familia al lado del infractor, los abogados, si es que hay, pueden participar en alguna instancia, pero hay protagonismo directo de la víctima y el infractor. Luego las conferencias, que pueden tener distintos apellidos, conferencias familiares, conferencias juveniles, conferencias restaurativas, va a depender del contexto. Sumamos a la comunidad, ¿okay? Hay personas de apoyo de una y otra parte. En algunos países, por ejemplo, participa la policía o participa alguien de la iglesia, alguien de lo que para nosotros sería la junta de vecinos, o si fuera un colegio, algún representante de la comunidad escolar, ¿ya? Es decir, la comunidad tiene una presencia más concreta, como aparece aquí en la imagen. Ya no hay 3 personas, sino que hay mayor cantidad de actores. Y en general lo que ocurre es que además los facilitadores van a ser 2, ¿ya? Porque como hay más personas, 4 ojos miran mejor que 2 y 4 orejas escuchan mejor, y ahí las dinámicas son más complejas. Pero lo que quiero dejar establecido es que vamos aumentando la cantidad de participantes. Y finalmente los círculos, ¿ya? Como aparece aquí en la imagen, ¿no? Mayor cantidad. Esto está inspirado directamente de pueblos originarios, por ejemplo, en Canadá. Entonces un diálogo circular, se va pasando un objeto en las manos para respetar el turno, se va construyendo, aquí la foto es un poquito borrosa, pero al centro se suele ir construyendo, co-construyendo entre todos los participantes algún objeto que represente el desarrollo del conflicto y la solución. Y lo interesante es que, por ejemplo, este esquema se está ocupando muchísimo en escuelas hoy en día a nivel internacional, porque involucra a la comunidad escolar. Y eso tiene un código de prevención muy importante, porque revisan en conjunto lo ocurrido y también llegan a acuerdos como grupo, no ya individualmente, de cómo podemos prevenir que no vuelva a ocurrir. Y ahí tuve un código interesante para la experiencia chilena. Y en cuanto al resultado, es lo que decía antes, ¿ya? El resultado no necesariamente arriba a dinero, a pago de dinero, a la entrega de una cosa. Muchas veces las personas son capaces de construir soluciones que son muy significativas, muy satisfactorias, pero que dicen relación con dar una explicación, pedir una disculpa, asumir un compromiso, ¿ya? Y eso es igualmente satisfactorio o más que simplemente pagar dinero. Por lo tanto, el esquema tradicional del derecho en que la indemnización estamos acostumbrados a que sea económica, se rompe, ¿ya? Y lo otro destacable es que esto siempre es consecuencia del proceso. Ya no están desconectada la cajita que pongo en la imagen
del proceso de resultados, sino que están directamente relacionadas. En cuanto a los ámbitos de desarrollo, lo más tradicional y lo que yo partí hablando es que, por la sala de audiencias, que esto surge en el contexto del sistema penal, pero hoy día si ustedes ponen en Google, empiezan a buscar información, en Internet van a encontrar que hay prácticas restaurativas que se están desarrollando en sistemas escolares con mucho éxito desde muy temprana edad, no necesariamente restringido a la edad de los infractores, por ejemplo, 14 o 13 años, sino que desde más chiquititos también. En casos de terrorismo, por poner ejemplo de ETA acá en España, en País Vasco, IRA en Irlanda, en Colombia también se está aplicando a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es consecuencia del acuerdo del 2016, el acuerdo de La Habana. En casos de abuso a la iglesia, que a veces están prescritos, por lo tanto en el sistema penal no puede hacer nada, el derecho eclesiástico ni que hablar, el derecho canónico, y entonces se han empezado también a probar estos modelos adaptados a ese tipo de conflictos. Entonces, por ejemplo, Bélgica, Irlanda y acá en España también se están empezando, en Bélgica ya terminó, ya se hizo. Acá en España se están empezando a probar, ya que es una cultura un poquito más cerca a la nuestra. En daño medioambiental, como lo había mencionado, y también interesante es que hay algunas experiencias incipientes en sistemas proteccionales, se están creando ciudades restaurativas, que eso es más anglosajón, sí, es la típica, como las ideas de los gringos que empiezan a hacerlo transversal en toda la comunidad, y en algunas experiencias deportivas, por ejemplo en Argentina a propósito del rugby, que es muy violento. Ahora me quiero detener muy breve, porque ya voy terminando, en el sistema penal. Hace 30, 40 años empezaron todos estos discursos de hacer pruebas de justicia juvenil y ver cómo con los adultos se podía mejorar, sobre todo porque las medidas y sanciones tradicionales lo único que hacían eran hacer el check y volver a entrar. Entonces, con el tiempo se han ido haciendo modelos más sofisticados, como me gusta decir un traje a la medida. Entonces, se ha llevado el mismo esquema conceptual a contextos más específicos. Entonces, hoy día tenemos bastante evidencia en sistemas penitenciarios, tanto por el lado de conflictos intrapenitenciarios, o sea, nuevos delitos, como para casos más graves en que las personas privadas de libertad pueden tener algún tipo de comunicación con las víctimas de su delito o con víctimas vicarias, es decir, con una víctima de un delito similar y que la víctima tiene un interés de comunicarse con un infractor, entonces se comunican, pero no es la víctima del caso directo por el cual fue sancionado, ¿ya? O sancionada. Y esos dos modelos hoy día tienen bastante evidencia. Por ejemplo, acá en España, instituciones penitenciarias, que es como Gendarmería Chile, está desarrollando algo al respecto, ¿ya? Y ahí la verdad es que hay bastante evidencia, bastante experiencia interesante, ¿ya? También en Argentina. Y bueno, en otros contextos también, como los delitos de odio, delitos sexuales, delitos económicos, eso es bastante nuevo, los delitos de cuello blanco, y violencia intrafamiliar. Entonces esos son contextos más específicos, hay evidencia al respecto y se han ido generando manuales. Y justicia juvenil, ni qué decir, es probablemente el ámbito más desarrollado a nivel internacional. Como les decía, en el caso de Latinoamérica, a propósito de la Convención de los Derechos del Niño, a propósito de la Observación General número 24, que confirmó lo que decía ya la número 10, en el sentido de que, como medida extrajudicial, instaba a los estados a que promovieran prácticas restaurativas. Entonces, vamos acercándonos al tiempo. Y si nosotros hubiéramos tenido esta conversación hace 20 años, esta lámina no la habría podido poner porque habríamos tenido uno o dos instrumentos. Pero fíjense que hoy día, ya en el 2022, hay bastantes instrumentos. Y lo más destacable de esto, más allá del contenido de uno y otro, yo pongo esta lámina siempre porque es interesante que a veces en algunos países todavía suena como algo extraño, pero esto refleja que a nivel internacional ya hay ciertos consensos. ¿Ya? Hay organismos internacionales que lo están promoviendo, que están diciendo, mira, es razonable que en los sistemas penales de Occidente se incorpore la justicia restaurativa. No para reemplazar el sistema, que era el discurso abolicionista más propio de la justicia restaurativa en los 90, en los 80. Hoy día se habla de integración. Es decir, de qué manera se incorporan prácticas restaurativas para que los operadores del sistema de justicia, es decir, fiscales, jueces, defensores, tengan una herramienta extra para responder a algunos casos de mejor manera, incorporando a la perspectiva de las víctimas, los infractores y a veces la comunidad. Entonces aquí está la norma de las Naciones Unidas, la resolución, perdón, de las Naciones Unidas, que tiene los principios generales, luego la directiva y la recomendación en el caso de Europa, que ya me había referido, y aquí dejo en azul las que son de justicia juvenil en el ámbito iberoamericano. Nosotros no tenemos la cobertura de la Unión Europea y el Consejo de Europa, ¿ya? Entonces, en este desarrollo de la justicia restaurativa, en la integración de la justicia restaurativa en Latinoamérica, se ha echado mano de estos organismos supranacionales, que representan
a los poderes judiciales, a los ministerios públicos y a las defensorías. Y hoy día estos tres organismos han dicho públicamente que en justicia juvenil se comprometen a desarrollar en los países a promover la justicia restaurativa. Y como ustedes son el COSOC del Ministerio de Justicia, agregué esta, que a veces se pierde de vista porque está medio olvidada, pero es bien interesante que ese movimiento, esta corriente la empezó la CONJIP, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamérica, en el 2015 con una declaración. Yo entiendo que el año pasado o antepasado, no me acuerdo con precisión, porque con la pandemia uno pierde la noción del tiempo, hubo alguna intención de retomar esta temática, ¿ya? De justicia restaurativa. Pero yo no sé en qué está hoy día, lo dejo ahí como antecedente, en internet se puede encontrar fácilmente el instrumento, pero lo dejo ahí. Y finalmente las reglas de Brasilia, que son de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de grupo en condición de vulnerabilidad, en el caso de las víctimas, reitera y sugiere la utilización de la justicia restaurativa. Así que dejo los instrumentos ahí. Después, si quieren, podemos comentar más al respecto. Me voy a saltar esta lámina, después la puedo volver, porque quiero terminar con esto. ¿Qué hay en Chile? ¿Qué hay en Chile? Con Alejandra Díaz, que es una académica chilena que hoy día está en el mecanismo para la prevención de la tortura, hicimos en el 2015 un informe para el Ministerio de Justicia. Hicimos un catastro de qué había en Chile de este tema, ya que se había desarrollado. Entonces hicimos un informe y en el periodo 2001-2015 identificamos 21 proyectos pilotos, la mayoría de adultos, algunos de juvenil, en 11 regiones del país que se habían desarrollado. Algunos se mantienen en el tiempo, otros habían sido muy cortitos, en fin, la temporalidad era muy variada. Habían participado distintas instituciones, estaba como antecedente un oficio de Piedrabuena, que fue el fiscal nacional, promoviendo la mediación penal para darle contenido al acuerdo reparatorio. No había ningún tipo de sistematización ni evaluación, y había habido harto apoyo de la cooperación internacional. El rol de los mediadores lo había jugado primero en los inicios las universidades, la Universidad Católica de Temuco, la Diego Portales, y posteriormente la gran mayoría habían sido proyectos en que la Corporación de Asistencia Judicial, a través de sus centros de mediación, había empezado a tener coordinación con Fiscalía y el sistema de justicia. La única práctica restaurativa que identificamos con la Alejandra fue la mediación. No encontramos círculos, ni conferencias, ni ninguna otra. Y los tipos de casos que habían sido derivados eran más bien leves, ¿ya? Básicos. Ahora, del 2016 hasta este año, hasta hoy día, los hitos más importantes son sin duda, la reforma que está impulsando el Ministerio de Justicia desde hace varios años atrás, y que ahora entiendo que el Congreso la aprobó y ya debe ser publicada en los próximos meses, que es la reforma al Sename, lo que estaba pendiente de justicia juvenil, y la reforma a la 20.084, porque es primera vez que la justicia restaurativa va a ser reconocida expresamente en la ley, ya que para nuestra cultura legal tradicional, europeo continental, napoleónica, es súper importante. Principio de legalidad. Para los operadores de justicia les da un respaldo tremendo que esté reconocido en la ley, ¿ya? Y lo otro muy importante, si quieren después podemos comentar más al respecto, es que el nuevo servicio va a tener, por mandato legal, va a tener que disponer de un programa de mediación penal en todas las regiones del país, gratuito. Gratuito. Esa reforma ha estado acompañada desde el inicio de un piloto de mediación penal juvenil, liderado por el Ministerio, que ha estado en esas regiones. Entiendo que se ha estado ampliando últimamente, pero no tengo el detalle. Pero hay un piloto que retroalimentó en la discusión legislativa, es decir, llevó evidencia al debate legislativo en las distintas comisiones para demostrar que en Chile sí se podía hacer mediación penal. Se hicieron dos estudios, uno en la Universidad de Chile, que sistematizó toda el primer año del piloto. Ese estudio está disponible en internet fácilmente, está en la librería del Estado chileno, del gobierno. Fue financiado con recursos del Ministerio, y después un segundo estudio al año siguiente en la Universidad Católica, que creó un sistema de supervisión de la calidad de la mediación para entregar un insumo al nuevo servicio. Es decir, cómo podemos también empalmar el programa de mediación con los estándares de acreditación que va a tener el sistema nuevo. Y luego quisiera destacar que hoy día el gobierno regional metropolitano está desarrollando un piloto de adultos con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica y la Fiscalía Regional Centro Norte en Santiago. Es un piloto que está por empezar ahora muy próximamente, y va a tener una duración de 1 año y medio aproximadamente.
Luego, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura está estudiando la implementación de un piloto en prisiones para conflictos intrapenitenciarios, que sería implementado el próximo año. Y finalmente, también la proliferación, porque hay que decirlo, antes no había nada. Hoy día ya hay una oferta de cursos en pregrado y posgrado en Chile que es cada vez más estable sobre justicia restaurativa. Ya tuvimos el primer Fondesit, que no fue el de Daniela, porque el de Daniela fue de víctima. Hay un Fondesit que está terminando Raúl Carneval en la Universidad de Talca, que es el primer Fondesit que se hace en Chile sobre esta temática, al menos hasta donde yo he podido averiguar. Ahí están las universidades que han liderado el tema en Chile en los últimos años, con seminarios, etc. Así que eso les quería proponer para empezar. Tengo un caso ahí que les quiero mostrar al final antes de cerrar, pero creo que ahora con estos antecedentes podemos, Antonella, si te parece, conversar un rato, porque he tratado de poner algunas ideas, dejar algo ahí sin describir mucho, porque más me preocupa que haya un espacio de qué sé yo, de consultas, de debate. ¿Mm? Sí, buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Está realmente muy interesante tu presentación. No sé si voy a abrir la palabra por si alguien quiere, idealmente levantando la mano, hacer alguna pregunta, comentario, eh, cualquier cosa. Se abre la palabra. También puede ser por el chat si es que alguien está con el micrófono malo o no quiere hablar. Pero ahí, adelante nomás. Pues una pregunta, Iván, por acá, Dale, Pedro. Hola, Pedro. Pedro. Sí. Bueno, yo hace un año era jefe del CRS Santiago Norte y fui de Puente Alto y teníamos las medidas sustitutivas. Y teníamos una de las medidas que yo creo que era la más infame en la implementación porque era el trabajo comunitario, porque era un trabajo administrativo sin ningún sentido. Incluso los penados que estaban en la comunidad usaban este sistema casi como un círculo vicioso con los tribunales. Y yo siempre le planteé a la gente de Gendarmería y particularmente al Ministerio de Justicia, que en algún momento trabajé en la División de Reinserción Social, ¿por qué no se planteó el tema de la mediación penal, definitivamente? Y me da la impresión de que los factores eran fundamentalmente cierta resistencia del Poder Ejecutivo, del Congreso, respecto a este modelo. Me da la impresión de que factores históricos, de resistencia, que nosotros siempre hemos tenido acá para los modelos más garantistas, pudieran haber influido en eso. Entonces, nosotros siempre estuvimos esperando, bueno, ya yo no formo parte de Gendarmería, pero siempre estuvimos esperando la posibilidad de que se incorporara la mediación. En el caso de la 20.084 tengo entendido que ya, como tú contabas, se va a incorporar. Entonces, analizando otras cosas, otros mecanismos de justicia más garantistas en Chile, pareciera que la cultura política, no sé, es como un factor muy significativo que hace que esto, ¿cómo se llama?, se postergue en infinitum. ¿Para qué hablar de la ley de ejecución penal? No sé, hay una serie ¿cómo se llama?, de iniciativas que amplían el tema de la justicia en términos bastante más garantistas, más modernos, que en Chile pareciera que costara plantearlo. Yo me acuerdo que en el año 98 una comisión habló sobre la modificación del sistema penitenciario y se hablaba de los jueces de ejecución, imagínate, todavía no pasa nada. Entonces, no sé qué impresión tiene respecto a ese tema, más que el tema técnico, quizá el tema más ideológico, político, histórico, que nos hace estar como a la saga del tema de justicia aquí en Chile, porque nosotros mismos que somos, yo soy del Colegio Mediador ahora, estoy trabajando en tema comunitario y vecinal y lamentamos que hayan rechazado la propuesta constitucional que crea los juzgados vecinales y los centros de justicia. Entonces, bueno, pareciera que estuvimos siempre a la saga, como dije anteriormente, sobre este tema. No sé qué impresión tienes tú, particularmente ya que estás en España. Eso quería preguntarte. Sí, gracias, Pedro. Mira, yo ahora en los últimos años me ha tocado trabajar con varios países de América Latina estas temáticas y somos una particularidad porque la tendencia en general en la región es tener códigos de infancia que incluyan protección y incluyan justicia juvenil. Nosotros tenemos una ley especial penal, ¿ya?, y que tiene una fuerte orientación a la seguridad ciudadana.
nuestra ley tiene un esquema yo digo, muy sintomática de lo que concebimos en el sistema penal y cómo vemos a las infracciones cometidas por adolescentes. Y es que nuestra ley, la 20.084, después de los principios, expone las sanciones antes de explicar el proceso. Si tú la lees, parte exponiendo las sanciones, antes de decir cómo llegas a la sanción. Entonces eso es un síntoma claro de cómo concebimos el proceso de los adolescentes. Anteponemos eso. Ahora, yo creo que la reforma que hay ahora, a mí me tocó trabajar en la reforma al comienzo, y yo creo que perfecciona el sistema, pero no lo cambia. O sea, vamos a seguir con básicamente lo mismo, ¿ya? Lo estamos tratando de arreglar para que no, porque habían algunos problemas, incluso un poquito más que técnicos. Tenían algunos problemas que vulneraban normas de la Convención, principios que están establecidos en el instrumento internacional, ¿ya? Pero el esquema del proceso penal nuestro, de adolescentes, es básicamente el mismo de los adultos. Tiene una lógica muy similar. Hay una esperanza en la especialización. O sea, se hace una apuesta fuerte para que ahora hayan fiscales y jueces especializados, no solamente los defensores, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, y hoy día yo veo que hay un esfuerzo importante de la Academia Judicial, de la Academia de la Fiscalía, por impulsar la especialización. Están haciendo capacitación hace un rato en esa línea. A mí me ha tocado incluso participar explicando estas mismas cosas que les conté ahora a fiscales, y hay resistencia, hay gente que me dice, oye, esto no es posible, en fin, pero hay otros que sí, pues, que dicen, y entonces ahí empezamos a debatir y después hay que hacer el acompañamiento en la implementación. Ahora, cuando tú estás planteando aplicar mediación penal en el servicio en beneficio de la comunidad, en RPA hoy día, lo estás planteando en etapa de sanción, lo cual es un contrasentido, porque la propia convención te dice que saquemos los casos lo antes posible. Y si estás pensando en mecanismos de reparación cuando hay sanción, es por lo menos disonante ponte la perspectiva de la víctima del infractor. Estás aplicando una sanción, pero de reparación y como tratando de que no sea tan dura. No, ya está en etapa de sanción, ya participó en las audiencias, ya pasó por el proceso penal, ya se puso el peto amarillo, etc. O sea, ya llegamos tarde. Entonces, la lógica que tiene hoy día la incorporación de la mediación penal, en la reforma, te pone todos los incentivos para que la ocupes lo más temprano posible. Lo más temprano posible. Y las orientaciones a los operadores judiciales van en ese sentido. Y yo he trabajado harto con la Fiscalía Nacional este tema, y ellos lo están entendiendo bastante bien en esa lógica, de romper un poquito el esquema punitivo, que tú lees el oficio que tiene hoy día la Fiscalía Nacional, el oficio RPA, es durísimo, es durísimo. Y esta fiscalía, bueno, ahora qué pasa con el fiscal nuevo, probablemente va a ser Morales. Ahí estamos en bisagra, ¿no? Pero por lo menos lo que viene trabajando la Fiscalía RPA, la unidad RPA, da un buen augurio. Ellos entienden bastante. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos diseñando esta cuestión en el proyecto de ley, ellos no estaba en el proyecto original que se pudieran mediar casos de violencia intrafamiliar. Y a partir de la evidencia que generó el piloto, la Fiscalía Nacional aceptó que pudiera incorporarse. Y el proyecto de ley ya te permite, con algunas restricciones, hay que seguir un protocolo que dura, pero en Chile eventualmente se podrían mediar casos de violencia intrafamiliar, lo cual te denota que la Fiscalía está entendiendo mejor de qué se trata esta cuestión y rompe esa dinámica o ese bucle punitivista en justicia juvenil. ¿Ya? Entonces yo creo que hay esperanza, como digo yo, pero nuestra legislación ya tiene un esquema que es diferenciador respecto de la tendencia generalizada de América Latina. Ahí te estoy diciendo Colombia, Perú, Bolivia, etc. ¿Ya? Claro. Gracias, Iván. No, gracias a ti. Muchas gracias, Pedro, Iván. Hilda, que no sé por qué te llamas Gastón, pero dale nomás. Porque estoy en el de mi hijo. Ah, ya, buena. Sí. Adelante, Hilda. Ya. Sí, lo que yo iba a consultar era ¿por qué tiene que haber mediación en el caso, por ejemplo, de jóvenes que delinquen y que son drogadictos, por ejemplo? Yo creo que más que eso tiene que haber educación y desintoxicación, porque los delitos más violentos cometidos por los jóvenes y más audaces son aquellos que lo hacen bajo efectos de la droga. Después, cuando se desintoxican, recién vienen a entender lo que hicieron, pero ya es tarde. Entonces, y un tema de educación también.
porque son gente que no ha tenido ningún acceso a la educación o a una buena crianza. En fin, hay muchos jóvenes que también han pasado por Sename, que son muy violentos, y que por las experiencias que han tenido, no tienen nada que agradecerle a la sociedad en ese sentido, porque la sociedad les ha dado vuelta a la espalda. ¿Y qué tipo de mediación podría haber ahí? O sea, yo no veo ninguna mediación. Yo veo que puede haber desintoxicación, educación y reparación a través de trabajo, ¿verdad? Trabajos que ellos puedan, o sea, capacitarlos y que trabajen y que puedan de alguna manera indemnizar los perjuicios a la víctima a través de trabajo que ellos hayan hecho, de alguna manera. O sea, también hacerlos responsables desde el punto de vista económico. No solamente ahí tenerlos encerrados, sino que decirle, usted tiene que pagarle a la víctima, ¿no? Aunque si es una muerte, por supuesto, eso no lo va a devolver a la vida, pero por lo menos que lo haga, que se sienta responsable, pero que también tenga los medios para que pueda hacerlo. Capacitación, que tenga educación, desintoxicación, etc. Sí, gracias Hilda. Mira, yo digo una frase que es media cruda, pero después la voy a explicar, que la justicia restaurativa no es para todas las personas ni para todos los casos. Yo mostré la inclusión en los principios, pero cuando uno lo lleva a la práctica, no es para todos los casos ni todas las personas. Uno, porque es voluntaria, así que no todas las personas al final, y esto está comprobado prácticamente, no todas las personas aceptan, independiente de que tengan una adicción o algún problema como el que tú dices. Hay gente que prefiere que el sistema penal haga su trabajo. Pero en el caso de lo que tú señalas, efectivamente, si tuviera una adicción muy fuerte al alcohol o a las drogas, probablemente no va a poder participar porque hay una persona que yo mencioné, que son los facilitadores o los mediadores, que son profesionales de este tipo de procesos y van a tomar los resguardos para que, por ejemplo, el proceso no le haga más daño a la víctima, porque si va a ir una persona que tiene una adicción muy fuerte, probablemente no va a asumir compromisos genuinamente, no va a estar en sus cabales y eso puede ser más revictimizador que lo que queríamos evitar. No solo desde la perspectiva del infractor que tiene la adicción, sino que vamos a cuidar a la víctima, porque una de las cosas distintivas de la justicia restaurativa, que es tan radicalmente distinta al sistema penal, es que nos vamos a preocupar del infractor, pero también de la víctima. No solo del infractor, no solo vamos a tratar de que haya mejor responsabilización. Y esto lo relaciono con Pedro, con el servicio en beneficio de la comunidad, que en lo tradicional es una orden que le dan al infractor. Aquí se consigue todo también para la víctima. Entonces se nos abre, se nos mueve el foco a otro actor y eso nos complica más la fórmula, porque tenemos que ahora tener toma de decisiones respecto de otro actor. Ahora, en el caso de América Latina, lo que tú señalas, Hilda, efectivamente, pues, las injusticias estructurales, las carencias que tenemos a nivel de sociedad son distintas a las dinámicas que tienen aquí en Bélgica, en Alemania, donde tienen muchas cosas resueltas que nosotros no las tenemos resueltas. Todas las crisis carcelarias y muchas veces son por problemas estructurales a nivel de la sociedad, del sistema económico, etc. Y entonces eso es lo que pasa, que cuando uno empieza a explicar la justicia restaurativa en América Latina hace mucho sentido. Porque tú no solamente te fijas de si esa persona robó o no robó, sino que tú te puedes ver las causas del conflicto y entender por qué robó, para qué robó. Y entonces el proceso tú lo estructuras desde ese entendimiento. Eso es lo que yo me refería que es una verdad dialógica que se construye a partir de las narrativas que tienen las partes. Y eso permite que haya una mayor apertura para entender las causas del conflicto, no solo quedarte con lo que dice el tipo penal taxativamente, y entonces en la sala de audiencia vamos a tomar decisiones en base a esa fórmula. Aquí partimos de otro tipo de consideración. Entonces, vamos a entender el conflicto de una manera diferente, y por lo tanto, la forma de impulsar ese proceso es diferente. Ahora, afortunadamente en Chile hay un poquito más de experiencia en un programa que es como primo hermano de la justicia restaurativa, que es la justicia terapéutica. Y en Chile hay TTD, que son los tribunales de tratamiento de drogas, que me imagino que más de alguno o alguna de ustedes conoce. Sí. Y entonces lo que a mi juicio debiese hacer un programa de justicia restaurativa, que llega un infractor que tiene una adicción, bueno, hacer coordinación, trabajo en red con TTD y decir, oye, trabajemos en conjunto esto,
Quizás ustedes tienen mejores herramientas que nosotros, porque la justicia restaurativa no es para todos los casos ni para todas las personas. Es cuando podamos mejorar la situación de las personas a través de este tipo de procesos, ¿ya? Y si no, también lo que puede ocurrir, si no hay TTD, es que activas el trabajo con la línea sanitaria o la línea de apoyo familiar, etc. ¿Ya? Y eso ha ocurrido. El piloto que yo les contaba tiene bastante casos en los cuales se activó la red sanitaria local, ¿ya? Así que eso te diría, Hilda, pero estoy de acuerdo, ¿ya? Son Sí, problemáticas que son muy distintivas de nuestra cultura. claro, y para los delitos de cuello y corbata, por ejemplo, la justicia restaurativa se impone, porque no puede ser que la sanción sea que vaya a clases de ética, como ha ocurrido en otros casos. O sea, eso es lo más ridículo, porque la persona que ya tiene educación, ¿verdad? Porque si es de cuello y corbata, porque son gente que estudió, qué sé yo, y que pretende defraudar al resto de la población a través de su fraude o de una colusión de empresa, etcétera, o sencillamente malversación de caudales públicos, lo que sea. En ese sentido, lo que se ha visto que incluso se ha mandado a clases de ética. Eso no le sirve a esa persona porque esa persona no va a entender absolutamente nada. Esa persona lo que tiene que hacer es trabajar y resarcir a la población de alguna manera, porque no les han tocado sus empresas ni nada. Por último, sacarlas a remate y repartir el dinero entre, o que vaya a las arcas fiscales, no sé, pero no sencillamente clase de ética. Eso es realmente inconcebible. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por acá, ¿me escuchan? Joana, Sí, Joana y después Vanessa. Sí, a ver, déjame activar la cámara porque tengo un poquito de problemas de señal. Hay harto viento acá al sur de Chile, así que a veces se puede ir la señal, por eso trato de evitar la cámara. ¿Dónde estás? Estoy acá en Concepción. Ah, qué bien. Ahí Qué sí. No, me parece sumamente interesante la clase que acaban de dar. De hecho, yo estudié en un programa de la USEN, acabo de terminar un magíster en mediación en conflictos y trabajando con una profesora que se enfoca en el tema de la justicia restaurativa, que es la profe Jimena González. Entonces, con ella estamos trabajando y de hecho hemos escrito varias cosas y que hemos querido también publicar, que es la aplicabilidad de esto dentro de la justicia transicional, el tema de la justicia restaurativa. ¿Y por qué es tan importante? Porque así como dijo hace poco Iván, ¿cierto?, de que esto no es cambiar lo que tiene el sistema judicial penal en este momento, sino que es aplicar, ¿cierto?, este sistema de justicia restaurativa en varios contextos. En cuál estamos trabajando nosotros en el tema de lo que es el tema de los conflictos, como el conflicto mapuche, los conflictos armados, o también cómo se dio el tema de esta misma justicia restaurativa y la aplicabilidad del conflicto colombiano, que tuvo una larga data de más de 50 años y que este mecanismo fue bien efectivo para ciertos tipos de acuerdos, como el que se logró, el que tú nombraste en Cuba, ¿cierto? Entonces es muy importante que no solamente se busque la parte de la justicia penal en el cual se castiga la parte punitiva con sanciones de cárcel, pero se deja de lado a las víctimas. Es muy importante lo que dijo hace poco, igual la persona anterior, la señora, ya dice que cómo se puede hacer una mediación con este tipo de personas, pero tenemos que entender que la justicia restaurativa busca separar como la persona del hecho o del acto, porque cuando separamos esas dos cosas, buscamos a la persona, que eso es lo que busca la justicia restaurativa, por lo que yo estoy entendiendo con todo lo que he leído y estudiado, y que en qué se basa, sobre todo en el tema en el cual yo estoy trabajando, de la justicia restaurativa en estos temas de los conflictos armados, que también puede ser aplicable en el mismo conflicto mapuche, si es que se puede dar, ¿cierto? Es que aparte de buscar los castigos penales para el tema de las víctimas de los derechos humanos, es también el tema de que se busca un especial punto en el cuanto a las comisiones de la verdad, el tema de la memoria histórica, los acuerdos de paz, y la reparación sobre todo a las víctimas, que ese es el enfoque que se ve con este tema de la justicia restaurativa. Obviamente no todo es aplicable dentro de la justicia transicional que busca lo penal, porque claramente los delitos de lesa humanidad no son perdonables, ahí no hay, como se dice, amnistía,
ya, pero sí el hecho de esta justicia restaurativa viene a quedarse sobre todo en Latinoamérica porque ha sido efectiva en varios países, en Europa, en Chile, ¿cierto? En mismo España, casos de ETA, en Irlanda, IRA, y así, y ha funcionado, pero obviamente esos son casos puntuales, que eso fue más que nada, no es que se haya funcionado un tema de la mediación en sí, sino que en el fondo fue un cansancio armado político desde los dos lados para que esto se finalizara. Pero en el fondo, si lo vemos el caso de Colombia y América Central, claramente funciona, y eso es lo importante, pero tenemos que trabajar en conjunto, pues este es un mecanismo colaborativo. Más que nada eso quería aportar. Bien, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Bien. Vanessa, dale no. Sí, mira, gracias Iván por la tremenda charla que nos estás dando. Me asaltan una montonera de dudas. Como comisión del sistema penal y penitenciario, hemos atendido lo penitenciario y no habíamos visto lo penal. Y desde esa perspectiva agradecemos a Varinia que nos haya facilitado, digamos, el conocerte y el escucharte. Ahora, tú has planteado, digamos, que has participado en varias modificaciones legales, impulsado varios asuntos que tienen que ver con Chile. Hay modificaciones a la 20.084. En niñez particularmente, que es el tema que a mí me interesa, quisiera, perdona, pero que estoy en el líder, están hablando con altavoz. Quisiera, no alcancé a llegar a mi casa. Quisiera hacerte una pregunta abusando de tu conocimiento, más que nada, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con las modificaciones del sistema de reinserción social para los niños o adolescentes en conflicto con la justicia. En estos momentos, el Ministerio de Justicia, para la protección, ha creado algunos programas que son el programa Mi Abogado y con la niñez y adolescencia, no sé, algo así, no sé. Se defienden. La niñez y adolescencia se defiende, donde lo que están usando es el artículo 534 del Código Civil para instalar como designación un abogado a cada uno de los niños, porque el resto de los programas, que eran los PRJ, etcétera, fueron eliminados y concentrados todos los abogados bajo el alero estructural de la CAJ y en base a programas autónomos, en el caso del programa Mi Abogado, y debajo de las CAJ o en las CAJ este segundo programa. Y yo me doy cuenta, después de haber hablado, digamos, con el Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública en el ámbito del sistema Defensoría Juvenil, que tuve una conversación con su director y con el encargado de Justicia Juvenil, cuál es la acotada defensa que reciben los personas en conflicto con la ley y que tiene que ver solamente con la causa, y fue lo que me plantearon. Yo no puedo resolver el problema que tiene el chico con el maltrato que está recibiendo o con la falta de atención en salud que está recibiendo en el sector penitenciario, debido a que yo solamente atiendo la causa judicial que tiene que ver con el delito. Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿cómo se puede resolver? No sé si la justicia restaurativa alcanza para las vulneraciones de las cuales pueden ser objeto los jóvenes, digamos, privados de libertad o cumpliendo sentencia, respecto, digamos, a los adultos que están a su alrededor, ya sea controlándolos o atendiéndolos, o con los derechos, digamos, conculcados en su legítima posición, digamos, de niño en desarrollo social. ¿Hay alguna línea? A mí la única que se me ocurre es que el sistema de justicia juvenil, además del defensor penal público, tenga un representante bajo las características del Código Civil 534, un curador ad litem, que pueda, digamos, protegerlo del sistema estatal. No sé si a ti se te ocurre alguna otra. Esa sería la pregunta. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí. Sí, bueno, es un temazo, porque al final, claro, la Defensoría está estructurada en la lógica retributiva, que es al caso penal, al delito ocurrido, ¿no? Llega hasta ahí. No le interesa por qué ocurrió las causas o los antecedentes, o si
Entonces, efectivamente, tiene una limitación. Ahora, yo no tengo la fórmula de oro para un problema tan grande, pero lo que sí te puedo decir es que, al menos en lo que yo me dedico, la justicia restaurativa puede ser una buena herramienta, pero tampoco hay que pensar que se va a hacer cargo de problemas estructurales del sistema de justicia. Yo creo que eso sería una mentira si yo te dijera algo así. Yo creo que la justicia restaurativa es una muy buena oportunidad para algunos casos, porque te permite activar la red, porque hay evidencia en Chile de que, por ejemplo, hay adolescentes que a través de un proceso de justicia restaurativa, con un delito con otra persona, se han revinculado con sus propios padres. A propósito del proceso restaurativo, se puede lograr eso, ¿ya? Se puede lograr. Y que vuelvan a vivir a su casa, etcétera, ¿ya? Pero en algunos casos, eso es lo que te quiero decir, ¿ya? Es imposible que te vaya a solucionar problemas de ineficacia de la representación jurídica de otros ámbitos, ¿ya? O la respuesta estatal al catálogo de garantías de la niñez. La justicia restaurativa no lo va a lograr así. En algunos casos puede ser que la coordinación tenga beneficios o tenga efectos muy positivos al respecto, sí, pero hay que guardar las proporciones también, ¿ya? Yo creo que el hecho de que la mediación se esté insertando en la reforma y que no venga como una adición aislada, sino que va en el contexto de la nueva institucionalidad, de la nueva oferta programática, de todas las políticas de niñez que se están haciendo con estos como 10 proyectos de ley que se han estado sacando en los últimos años, que se van a seguir sacando, es una buena chance de que vaya integrada en ese trabajo estatal, ¿ya? Pero guardando las proporciones. A veces uno la explica y suena maravillosa, pero tampoco te va a hacer cargo de los problemas estructurales, ¿ya? Eso te diría. Muchas Bueno, gracias. Y te podría volver a preguntar, Te escuchamos un ¿tú poco entrecortado, verías Vanessa. posible, digamos, aumentar los profesionales en la Defensoría Penal como una fuerte, o es que, por un cuando esté privado de libertad, de acceso, digamos, a un curador ad litem? Y por otro lado, el Estado dispone de una Defensoría Penal. O sea, en rigor, el niño que está privado de libertad debiera tener dos abogados, ¿no es cierto? Uno que vele por sus intereses y otro que vele, digamos, por defenderlo en justicia penal. ¿Cómo se podría hacer un mix desde tu perspectiva para unificar el gasto que significa, digamos, dos profesionales, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que un niño privado de libertad pudiera requerir hoy día, en base al 539 del Código Civil, la representación a través de una asesoría legal a través de un curador. tendrías que tener el curador al ítem capacitado para penal, por ejemplo. Pero el sistema penal juvenil es bien sofisticado. Sobre todo que ahora se supone que vamos a tener debate de más alto estándar con la especialización. Yo no sé si el criterio de eficiencia sea el que necesariamente tendría que mandar ahí, ¿ya? Como que los estándares de infancia hoy día demandan una atención preferente y que efectivamente los operadores que intervengan manejen las temáticas con todo el detalle. Entonces, ahora, no, como te digo, no tengo la fórmula y si lo preguntas desde la perspectiva de la eficiencia no lo sé, porque tampoco estoy al día con los distintos programas que se están implementando, así que no, y tampoco te voy a improvisar una solución, ¿ya? Eso es lo que te podría decir al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Alejandra, adelante. Hola. No, yo en realidad quiero saludar a Iván. Sí. Es un gusto verte después de tantos años. Un saludo de la región de los ríos, de tu tierra. Aquí ves que tengo la foto de Valdivia puesta atrás. Y en realidad que te quiero comentar, bueno, nosotros nos conocemos desde muchos años con respecto al tema de mediación familiar. Tú sabes que yo soy especialista en esta área. Esta nueva área de la justicia restaurativa es algo nuevo también para mí. Se viene estos procesos restaurativos a través de la mediación penal. Va a costar, yo creo, romper estas estructuras de sanción y de que la gente pueda acceder, digamos, voluntariamente a estos procesos. Creo que nada es imposible. Yo creo que también eres un
un tremendo profesional en el sentido de que también comenzaste con el tema siendo pionero, digamos, en lo que era mediación familiar y ahora estás en lo restaurativo. Así es que, bueno, es un desafío para todos y ojalá que nos vaya bien en esta área. Yo sé que la mediación penal viene para quedarse, es algo que vamos a tener que perfeccionar. La bajada de esto, no sé cómo se pretende realizar, porque todavía no está como establecido si va a ser a través de centros licitados o va a ser a través de la dependencia del Ministerio de Justicia. Lo veremos en el camino, así que bueno, agradecer por esta introducción a la temática y saludarte, mandarte muchos cariños. Sí, gracias Alejandra. Sí, ahí envidio tu foto ahí al día que están bonito. Esto es cambio cultural. Hay países que tienen legislación hace varios años y que no logra entrar el tema. Entonces, yo siempre digo, el reconocimiento legal es positivo, pero no es suficiente. Esto hay que entender que es un cambio cultural, es un cambio al interior de las organizaciones, tiene que ir con inversión de recursos en especialización. Estoy hablando de justicia juvenil, ¿okay? Por eso destaqué, y lo dije intencionadamente, que el esfuerzo que están haciendo las academias de la Fiscalía, la Judicial y la Defensoría es súper importante. Porque es una comprensión del conflicto penal de una manera distinta. Es romper el esquema retributivo que estamos todos formateados. Yo hago clases en pregrado a veces, y a los estudiantes de cuarto, quinto les hablo de esto y no lo entienden, porque ellos estudiaron derecho penal recién. Entonces dicen, pero ¿cómo si me acaban de decir que los delitos se solucionan de determinada manera? Entonces estos son cambios que son progresivos. Así es que efectivamente ahora recién esto está empezando, ¿ya? Con que esté la ley no es suficiente. Y lo otro que te quería mencionar es que, bueno, por tiempo no lo hice, tenía un par de láminas ahí donde explica el proyecto de ley, pero son pocos artículos, así que es fácil de revisarlo. Y en todo caso, la provisión de la mediación como servicio estatal está considerado que sea por el propio servicio o que también se pueda hacer a través de licitación. Ahora, esto va a ser poquitos casos. No pienses en la dimensión de familia, que son miles de casos. Esto es muy poquito, porque ya el sistema penal creo que ahora está como en 25.000 al año, el sistema penal juvenil en general, y aquí van a ir unos pocos. Entonces, el volumen de demanda es bajito, ¿ya? Así que si se llega a licitar alguna región, porque esto tiene un esquema de que las direcciones regionales van a tener mucha más autonomía de lo que tiene el Sename hoy día en cada región. Van a ir definiendo si es el propio servicio o es licitación. Lo interesante, y esto lo menciono también intencionalmente porque fue algo muy importante, es que en el informe financiero lo de mediación tiene una línea chiquitita, pero tiene platita asegurada. Y eso es un buen augurio. ¿Ya? Eso. Gracias, Alejandro, y también un gusto verte. Retomar el contacto. Gracias, Iván. Un abrazo. Cuídate. Gracias. Varinia, dale. Sí. Iván, quería consultarte algo que creo que es muy positivo dentro de lo que quedó en la ley, es que de la especialización de los profesionales a todo nivel, ¿cierto? Incluso pone dentro de los profesionales que realizan el proceso de mediación como una especialización, subespecialización por sobre la mediación propiamente tal, ¿cierto? Y da ciertos requisitos, y eso va a implicar una formación de especialidad que en la actualidad no existe, y que ya y eso creo que es un factor, algo muy positivo. Mi consulta es la siguiente: ¿cómo? Todos te estamos tirando para que vas a tener que tener la receta de oro, en realidad no va a tener que solucionar los problemas de todos, pero ¿cómo harías tú o cómo partirías tú si de ti dependiera el dar a conocer un poco más en profundidad lo que realmente significa la justicia restaurativa, en donde a veces la mediación, como tú lo decías, es una patita más, algo más que se puede hacer, y en realidad en la ley también quedó bien acotado, ¿cierto?, para ciertas causas, y algo mejor que nada. Pero dentro de tu experiencia, por ejemplo, en otros países que tú has visto, ¿hay alguna campaña que tú hayas visto que digas, mira, sabes que de esta manera sí lo hicieron y la gente empezó a entender y empezó un cambio como cultural? Porque a veces queremos cambios estructurales muy potentes
y nos olvidamos que los cambios culturales son mucho más lentos y no se pueden decretar. Entonces, quería consultar si tienes algún ejemplo dentro de lo que tú hayas podido conocer que nos pudieras compartir. Sí, al menos dos cosas que han funcionado. Uno es apostar por las generaciones para adelante, como que los que ya estamos ahora estamos medio fritos, estamos ya configurados. Ir por las futuras generaciones, por ejemplo, el caso de justicia restaurativa en las escuelas. Empezar a impulsar con fuerza programas de círculos restaurativos en escuelas, ya desde pequeños. No solo porque esto es la típica trampa, pues estamos todo el rato pensando cómo reaccionar a un conflicto, cómo solucionarlo, pero la dinámica de prevención en el caso de los jóvenes es clave, y el diálogo, y la prevención a través del diálogo, no a través de las medidas disciplinarias, no a través de los reglamentos, sino que de la propia experiencia de ponerse de acuerdo, de prevenir, de solucionar en conjunto, no solamente con los que están involucrados, sino que entender que somos una comunidad. En Chile estamos demasiado configurados hoy día en relaciones individuales. Y la justicia restaurativa lo que te provoca en definitiva es una reflexión de empatizar con los otros, de que somos conjuntos. Entonces no es solamente lo que yo hice contigo, sino que como comunidad algo parece que no está funcionando. Entonces esa reflexión se proyecta en las escuelas con las generaciones futuras. Y lo otro es en las universidades. Yo soy un ferviente hincha de que esto se enseña en pregrado, en derecho, en psicología, en educación, en todas las especialidades que después van a ir a trabajar con justicia juvenil. Estoy poniendo ese ejemplo para acotar el ejemplo. Yo el año pasado me tocó enseñar esto en ingeniería, porque era un optativo, y los ingenieros al comienzo no entendían nada de lo que les estaba hablando, y fíjate que después terminaron bastante interesados en la temática. Eso es porque aquí en la universidad lo dan como un optativo transversal. Y fue súper interesante, yo nunca le había enseñado a ingenieros, y fíjate que les hizo mucho sentido. Entonces lo primero es formación de generaciones futuras, ¿ya? Porque nosotros cuando éramos pequeños a todos nos enseñaron con la disciplina punitiva, que era, pasa algo malo, el castigo, se aplica el reglamento, y no una disciplina formativa, que es lo que hoy día ya se está discutiendo en las políticas de convivencia escolar. Entonces, si aprendemos desde pequeña, que los conflictos se pueden resolver de esa manera y no con el garrote, probablemente hacia el futuro podamos tener esperanza o podamos saber que se pueden hacer de otra manera, y además que si está reconocido en la ley es político. Entonces lo primero es eso, las futuras generaciones. Y lo otro, que aquí en España, en algunas comunidades autónomas ha funcionado muy bien, es a través del arte o de los medios de comunicación. Hay documentales que se han producido de muy buen estándar, yo les puedo compartir algo, y el año pasado se publicó una película que se llama Isabel, que es sobre el testimonio real, es un caso real, que está documentado, de uno de los encuentros de ETA, de uno de los exterroristas de ETA que estaba cumpliendo sanción y que se encontró con la esposa de una de las personas que mató. Esos encuentros de País Vasco se hicieron por ahí 2011, 2012. Fueron poquitos encuentros, pero sentaron un precedente, imagínate, o sea, casos de terrorismo brutal, y ellos lograron establecer mecanismos de diálogo. Con el mismo esquema del triangulito que yo les mostré, lo llevaron a casos de terrorismo. Y eso acá en España salió en todos los cines, como que allá saliera en Cinemark, no sé, en los malls. Lo pusieron y fue un hit porque, bueno, aparte que es un tema político que está muy vivo, genera mucha polémica todavía acá en España, a pesar de que ETA ya paró la actividad, pero sigue siendo un tema muy tabú. O sea, no tabú, quiero decir muy conflictivo, y lo sacaron en cine, y instaló el tema y la pregunta, y ahora están viendo en el País Vasco, en el gobierno del País Vasco, si retoman los encuentros, por ejemplo. Entonces eso genera un impacto mediático súper fuerte, ¿ya? Entonces, lo segundo que te diría es a través del arte, documentales, películas o spot, que en el fondo te muestren, pero basado en casos reales, porque eso es lo que al final te rompe, que no es una película, no es ficticio, son cosas que han ocurrido, hay gente que ha transitado con eso, y eso inevitablemente te impacta. Mira, y para terminar, me estoy alargando un poquito, yo fui a un seminario la semana pasada, en que hubo un testimonio increíble, porque habló personas que habían participado en encuentros restaurativos en caso de abuso sexual, un infractor que estaba en la cárcel, lleva varios años, con una víctima de abuso sexual, pero de caso distinto, ya víctima vicaria, o víctima sustitutiva. Pero ellos hicieron un proceso, ya lo están terminando, de hecho lo terminaron. Y dieron su testimonio ahí. Esto fue en una facultad de educación de una universidad acá en Madrid. ¿Okay? Entonces el seminario hubo panelistas, qué sé yo, de lo que en Chile sería Gendarmería, fue Sename, fue Ministerio de Justicia, fue mediadores, fuiste tú como presidente del colegio. Y después hablaron ellos.
y después venía el almuerzo. Y a la hora del almuerzo, a la organizadora se le acercaron varias personas, porque al escuchar el testimonio, dijeron, ¿dónde puedo ir a hacer esto mismo? Yo fui víctima de abuso sexual y yo quiero participar de un encuentro. ¿Qué mejor que eso? ¿Cachai? ¿Qué mejor que eso? El testimonio a través del arte directamente, donde la gente tome conciencia de que esto es real, de que esto no es una película de Hollywood, esto es real, ocurre en nuestras comunidades y que están esas herramientas. Y que no están condicionadas necesariamente porque un fiscal o un juez te dé la autorización. Porque a nosotros nos falta harto por recorrer para llegar allá todavía, porque recién estamos empezando por justicia juvenil. Pero mira qué interesante, que no esté condicionado el acceso a estos mecanismos, a estas metodologías, por la decisión de un fiscal o un juez. Entonces, eso te diría, esos dos elementos. Gracias, Iván. Sí, yo creo que el sacarlo, ay, justo, estamos en comida, están llamando a mi hijo, que cosas de sacarlo justamente dentro de como el mismo sistema de justicia, como tú decías, creo que es crucial, porque permite que se entienda quizás un poco mejor, y eso es algo que también hemos visto, que algo que parece como simple de entender, cuesta entender, o sea, uno lo ve de frente por las preguntas como de vuelta, cuesta entender. Nosotros estábamos terminando ahora también un curso que se gestionó porque una universidad tenía intenciones de eso para alumnos de quinto de psicología y de trabajo social, y aun cuando están, ellos tenían como una idea y se van dando cuenta, sí, en realidad es mucho más profundo de lo que yo pensaba y hay que tener mucho más formas, así como que hubieran realmente descubierto, no sé, la Atlántida, y es como, y hay que tener una formación mucho más profunda que nunca hubiera pensado. Y eso en realidad sacarse es como desmitificaciones que existen alrededor del concepto de gestión de conflictos, creo que desde naturalizar a través de la enseñanza, comparto contigo que creo que es como un gran desafío a futuro. Así que muchas gracias, Iván, por compartir. Voy a aprovechar, Antonella, si tú me lo permites, voy a aprovechar un aviso de utilidad pública a propósito de la difusión de estas cosas raras. Pucha, ¿dónde se me fue? Espérate. ¿Y dónde lo dejé? Espérame, lo tenía en alguna parte. Dame un segundo. Es que hay un seminario muy bueno que viene ahora y se los quiero compartir, que va a ser el 30, bueno, es Santiago, sí, y no sale online, pero para los que estén en Santiago, se los quiero compartir porque... yo lo tengo, si no, o sea, búscalo y si no yo te lo... El 30 y el 1, ¿no es cierto? Sí, Sí. búscalo En la calle Quebec. En el chat mío también, Iván, ahí me lo mandaste, si no de ahí lo tengo... Espérate, sé que lo tengo. ¿Estás buscando la ficha en sí? Sí. Ya. Aquí lo tengo, espérate. Ya. Si no, ya lo... Esto es porque a veces ¿qué tiene de interés este seminario? Claro. Aquí está, mira. Después se los mando, pero ¿qué es lo interesante? No lo vamos a revisar en completo, pero es que uno repasa la justicia restaurativa en distintos ámbitos, juvenil, penitenciario, desde la victimología, desde el desistimiento y la reincidencia, en los delitos económicos, ya, o sea, va haciendo un repaso. Y lo otro es que van expositores altamente calificados y expositoras. La mayoría son nacionales, ya, pero es gente que lleva mucho tiempo desarrollando desde la academia, desde las políticas públicas. Ahí mencionaron delante a Alejandro Gómez, aquí va a estar. Alejandro lleva un montón de años trabajando este tipo de cuestiones, las conoce al dedillo. Ese viene del Hogar de Cristo, Alejandro, ¿cierto? ¿El mismo? No. Alejandro es el jefe de justicia de la Unidad de Defensa Juvenil, de la Defensoría Nacional. Entonces, si alguien puede ir, yo sugiero ir, porque ir a este seminario porque va a estar muy bueno. Y cubre, como digo, da un abanico completo de muchas temáticas. Entonces, una buena oportunidad como para actualizarse. Y además, bueno, van a revisar ahí la reforma penal juvenil. Y lo otro es que va a tratar la temática de derecho penitenciario, que yo creo que lo que está intentando montar el mecanismo para la prevención de la tortura es muy interesante, porque nuestro sistema penitenciario, bueno, usted lo conoce mejor que yo. Y yo creo que algunas prácticas restaurativas, en la lógica, ojo, de círculos restaurativos entre personas privadas de libertad para hablar de sus condenas o para hablar de delitos cometidos, de nuevos conflictos, es tremendo. O sea, eso está documentado a nivel internacional de que tiene unos impactos en el proceso de rehabilitación
muy importante. Y abrir algunas posibilidades en el futuro de hablar con víctimas, yo creo que nos haría muy bien. Claro. Nos haría muy bien. Así que yo creo que ahí ellos están llevando la punta con un tema que Chile puede tener un desarrollo en los próximos años, fuerte, muy fuerte. Claro. Están recién explorando, ¿no? Están viendo como el estado de la arte. ¿No? Entonces, ¿ya? Antonella, no sé si... Sí, yo creo que Hilda sí puede hacer la pregunta, ojalá cortito, y con eso ya terminamos para respetar Bueno. los tiempos de Ya. Ya, invitado. cortísimo. En esta justicia restaurativa también hay algún aspecto preventivo. Me refiero a, por ejemplo, lo que estaba pasando últimamente en algunos colegios emblemáticos, salen los niños disfrazados de blanco, dan vuelta, ¿cómo que se llama? Micro, autobuses, y hacen desmanes al lado afuera de su colegio. Entonces, eso es por que no, los psicólogos que están en los colegios parece que no entienden que tienen que hacer una labor preventiva de a lo mejor de manejo de ira o de control de ira, y también el tema del bullying dentro de los colegios también es un tema pero muy fuerte que después eso se trasunta hacia el futuro, o sea, si no hay una contención ahí, un enfoque preventivo, difícilmente puede, o sea, mejorar para disminuir el tema ya restaurativo propiamente tal, después de un hábito, digamos, delictual. Sí, sin duda, en el caso de justicia juvenil o de los mismos programas de justicia restaurativa implementados en escuelas, tiene un componente preventivo, porque, mira, básicamente porque integra a la comunidad, integra actores de la comunidad. Y delante lo dije al paso un poquito rápido, pero la clave ahí, a mi juicio, está dada porque la comunidad se involucra en el proceso y en el resultado. Es decir, mira lo ocurrido, pero también se ponen de acuerdo en ajustar las reglas de convivencia hacia el futuro. Las reglas me refiero no al reglamento, sino que la forma de convivir, la forma de relacionarse, la forma de tomar medidas de cara al futuro. Entonces la experiencia de aprendizaje, obviamente, te permite intentar que no vuelva a ocurrir o al menos que no siga escalando, ¿ya? Y en el caso como por ejemplo bullying, que a veces son violencias que no son visibles o que no son perceptibles, obviamente te permite indagar en las causas de los conflictos o ir a entender de mejor forma qué es lo que está ocurriendo. Y como es confidencial, también te permite que hayan voces que a veces no hablan por temor a las represalias, que puedan efectivamente implicarse protegidamente. Entonces, tiene muchas claves que te permiten como motivar que efectivamente se intenten estos programas, ¿ya? Con la clave de prevención, pero sobre todo de la cohesión de la comunidad, ¿ya? Entender que la lógica de equipo, que están todos juntos. Eso te diría, Hilda. Muchísimas gracias, Hilda, por la pregunta, Iván, por todas las respuestas y por tu presentación. Estaban pidiendo ahí por el chat si nos puedes dejar tu correo actual, que alguien no lo alcanzó a anotar. No sé si quizás Barnier también nos lo puede enviar y dejarlo por ahí. De verdad que ha sido muy, muy interesante. Yo creo que quedaron muchas preguntas en el tintero, pero es un tema que da para mucho, porque se abren en todos los temas. Yo creo que el tema, sobre todo, a mí me llama mucho la atención de sistema, o sea, de justicia restaurativa en materia de derechos sexuales. Yo creo que es un temazo ahí, porque hay mucha discordancia incluso dentro de los círculos feministas. O sea, ya con la ley Antonia que se aprobó recientemente hubo ahí un gran tema con la eliminación del atenuante de reparar el daño en caso de delitos sexuales. Yo creo que ahí hay un temazo que abordar. Así que ojalá podríamos incluso repetir la instancia más adelante, ojalá. De verdad, Iván, agradecerte por tu presencia, te dejamos libre para que puedas ir a dormir. No sé si alguien más quiere agregar algo, un agradecimiento, unas últimas palabras, y ya con eso nos despedimos. Iván. Yo solo para cerrar, ¿no? Bueno, darle las gracias por la invitación a Varini, a ti, en fin, al grupo. Creo que el COSOC tiene un rol importantísimo. Reitero, yo lo entiendo porque trabajé en el Ministerio varios años, así que se los digo no por compromiso con ustedes, lo digo porque lo entiendo de haber estado allá. Así que
ojalá que puedan impactar efectivamente y presionar al ministerio con las cosas que ustedes están conociendo, y eso es algo necesario, súper importante, y ojalá que haya algún espacio para estos temas nuevos. Yo siempre digo que son raros para nosotros, pero son nuevos, pero algo de lo que yo quería hoy día transmitirles es que lo que a nosotros nos suena extraño a veces porque la cordillera es muy alta y nos perdemos de ciertas cosas que pasan para el otro lado, pueden ser una muy buena alternativa para empezar a integrar progresivamente nuestra cultura judicial, y ojalá más allá. Pero bueno, ya que estamos con la reforma, y es un punto de inicio. Y la última idea es que, y también porque ando con esta bandera hace tiempo, es que efectivamente no por ser buenos mediadores en familia o en comunitario van a poder mediar en penal bien. O sea, que esto es un especial ámbito que requiere especialización, requiere formación, entrenamiento. Es distinto a lo que hace un juez que negocia en una audiencia o un fiscal. Esto es un rol diferente, diferenciado, y ojalá que también se puedan seguir desarrollando instancias para tomar conciencia de eso y tener formación de alta calidad en Chile, ¿ya? Porque en América Latina esto es uno de los patas cojas que tenemos todavía por desarrollar, ¿ya? Así que eso, reiterar el agradecimiento, disponible, dejé mi correo, así que si alguien quiere contactar, y en el futuro si es que quieren conversar de algún tema específico, yo encantado, ¿ya? Así que les vaya muy bien, y nuevamente muchas gracias. Chao, chao. Chao, Iván, muchas gracias. gracias, Te Iván. pasaste. Iván. Que estén Chao, bien, gracias. cuídense. Gracias por la instancia a todos. Chao, chao.